Falsificando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer carnes asadas. Convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral a donde nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidarán y podrá postularse otra vez. Fue grosso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. El desvalije está latente, lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el dineral a donde nadie sabe, por supuesto, seguro de que pronto lo olvidará y podrá postularse otra vez nuevamente. Olvídalo y volverá por más, mostrándose confiable en los carteles. Comprometer a muchos fascinará y con su nombre pintarán paredes. La muerte es ocultar la verdad, el vacío es dejarse mentir. En un avión se llevó el dineral y volverá por más cuando lo olvide. La muerte es ocultar la verdad, el vacío es dejarse mentir. Desde Urrao para el Mundo, Cadaví Stereo presenta Al Rojo Vivo, el análisis político, económico, educativo y social de la realidad colombiana. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por Cadaví Stereo, la emisora que te informa, divierte y educa. Ganó lugar con solo prometer carnes asadas. Su programa Al Rojo Vivo. Les habla el docente Joan Manuel Madrid de Hincapié, y en la consola nuestro campeón Diego, como siempre, acompañándonos en estas noches, en estos programas, en estas temporalidades urraeñas hasta ahora, de manera que pueda llegar a todos ustedes. Para el día de hoy tenemos un programa interesante, espero que siga contribuyendo a la reflexión crítica de la realidad. Hoy vamos a trabajar aparatos ideológicos entre vigilar, controlar y castigar, traduciendo lo que les acabo de leer, porque es necesario que el sistema, que se llama desarrollar, por supuesto, con un poco más de profundidad que es el sistema, porque es necesario que las personas no piensen, porque el sistema le tiene tanto temor a aquellas personas que comiencen a romper esquemas, y ha diseñado una serie de estrategias y de aparatos con los cuales se pueda contribuir en esa permanencia del control.
Y quienes se salgan de esos controles, por supuesto, van a recibir una serie de sanciones con los cuales se castigue, y a partir de esos castigos se nos recuerde que no podemos ser sujetos distintos, sujetos libres, pese a esos discursos que han venido convalidando que en efecto en esta modernidad, posmodernidad para ser más exactos, nos han venido defendiendo la idea que necesitamos sujetos críticos, pensantes, que le apuesten y le aporten a la transformación social, pero en realidad eso termina siendo letra muerta, porque termina siendo riesgoso para ese sistema pensar, ser diferente. Al contrario, lo que se necesita es que sigamos manteniendo esos controles de alguna u otra manera tan sutiles que han logrado su propósito, de que las personas se queden valorando lo que le conviene al sistema y no precisamente en la construcción de este país. Para eso entonces vamos a invitarlos a nuestra canción introductoria. Vamos a dejarles tantas vías de la agrupación Leo 037. Pónganse cómodos, bienvenidos como siempre, un café, una arepa de chocolo si es posible, que los esperaremos entonces de unos cuantos minutos para desarrollar este tema que esperamos les aporte al desarrollo del pensamiento crítico. Amanecer no parece igual que ayer. El cielo, veo a la gente sonreír, veo a la gente compartir. De nuevo, creo que ahora sí podemos sentir la esperanza como un rayo de sol. Se marchó dando paso a la razón de un genio. El odio cayó, el amor le sucedió. Sincero, sé que nos va a unir, vamos a seguir, toma el rumbo hacia un mundo mejor.
que el hombre apareció en la Tierra, estamos hablando del Homo sapiens, sin dar un dato exacto del año, de los años en que eso ocurrió, planteo que surge el sistema. El sistema es ese conjunto de órdenes, de cánones, de normas, cuya función o cuyo propósito principal es mantener la forma o establecer las formas y los medios con los cuales debemos de relacionarnos para que convivamos con cierta armonía en un conjunto llamado sociedad, población, entre otros. Entonces, en pocas palabras, los sistemas simplemente son modelos en los cuales se establece una serie de condiciones que para poder que funcionen tenemos que comprenderlas, asimilarlas y volverlas parte de nuestra vida. Eso es un sistema. Entonces, con el hombre surgen diferentes sistemas. La gleba, que fue una de las primeras organizaciones sociales, la comuna, la ciudad o el burgo, luego llegan las sociedades. Un sistema. Por eso cuando uno, en un municipio como este, hay una serie de sistemas que los cuales nosotros, a partir de una serie de aparatos o de mecanismos que constantemente nos están diciendo cómo actuar, cómo proceder, cómo pensar, cómo relacionarnos, para que estos sistemas, estas sociedades, en la medida de la posible, no se alteren. Con el paso de los años y con el desarrollo y avance de la humanidad, se han venido diseñando o creando una serie de sistemas, entre ellos lo político, lo económico, lo cultural. Si nos referimos al sistema económico, entonces hay una serie de entidades, hay una serie de instancias, de instituciones, las cuales juegan un papel fundamental para que efectivamente esa economía pueda funcionar. La producción, los bancos, la oferta, la demanda, el mercado, entre otros. Por eso cuando en esa relación entre comillas armónica se altera, entonces los sistemas no solamente se dificulta su funcionamiento, sino en términos un poco más grotescos, se sienten amenazados y se coloca en riesgo la armonía con lo cual se busca que los sistemas funcionen. Si miramos, por ejemplo, la religión es otro sistema en el cual para que funcione entonces se establecen una serie de ordenamientos, de pautas, de conducta que nosotros a través de la historia se han venido asimilando hasta el punto de aceptar un significado de Dios, un significado del amor, un significado de la hermandad, un significado que nos permita sentirnos que hacemos parte del engranaje de ese sistema religioso. Para algunos el catolicismo, para otros el judaísmo, y cada uno con sus particularidades hace parte de ese engranaje para que ese sistema, a partir de esa creencia o esa particularidad, continúe preservando efectivamente su funcionamiento. Si hablemos de lo burocrático, del gobierno, y a partir de sus distintas instancias, Congreso, Cámara de Representantes, alcaldes, gobernadores, entre otros, todo eso hace parte de un sistema en los cuales los ciudadanos, de acuerdo a la Constitución política, somos el primer constituyente, es decir, sobre nosotros pesa la elección para que esos engranajes que nos van a representar como pueblo contribuyan a que ese sistema siga funcionando. Para el caso de la educación es igual otro sistema en el cual en su funcionamiento se establece a partir de leyes, decretos, normatividades, en los cuales cada uno de nosotros, quienes somos educadores o docentes, o si usted prefiere llamarlos docentes, tutores, o si prefiere honrarnos maestros, entre otros, coordinadores, rectores, secretarios, estudiantes, padres de familia, todos hacen y juegan un papel preponderante para que ese sistema llamado educación funcione, porque es a partir de allí donde el ser humano comienza a asimilar
ese conjunto de normas, órdenes, decretos, leyes, propósitos, que entre otras palabras se refiere a lo axiológico, es decir, a ese conjunto de valores o principios que a través de la educación debemos de comprender para poder engranar en cada uno de esos sistemas que componen la sociedad. Y es aquí donde me quiero detener un poco. Y es aquí entonces donde cito a un autor, Luis Althusser, Aparatos ideológicos del Estado, con el cual, a través de la educación como el principal vehículo, porque la educación, si lo miramos en términos de Durkheim, es esa formación de las generaciones para que aprendan un orden cultural de manera que respondan a necesidades sociales. Pero si lo revisamos desde algunos críticos como Parra, Sandoval, la educación es simplemente formar a un sujeto para que responda a unas condiciones sociales particulares y específicas. Y en fin, hay bastantes y suficientes, considero, definiciones de la educación. Por eso la educación o el sistema educativo actual se fundamenta en un conjunto de áreas y asignaturas que desde cada una de ellas lo que se busca es que esa persona comprenda no solamente las distintas formas de pensamiento, sino que paulatinamente, por eso se dice en el sistema educativo colombiano, se compone educación básica, primaria y básica secundaria, en la cual se forma bajo esos principios éticos, morales, de forma que se entienda cuál va a ser su papel y bajo qué órdenes, normas, principios debemos actuar para responder a las particularidades del contexto en el cual me estoy educando. Eso, en pocas palabras, es un sistema. Pero acontece que cuando los sistemas comienzan a desarrollarse y comienza a descubrirse que es efectivamente a través de los sistemas con los cuales funciona el mundo, entonces se le encarga a la educación que el ser humano debe ser formado en la aprehensión, comprensión y asimilación, por no decir convertir en filosofía de vida, ese conjunto de normas con las cuales se pueda responder a las necesidades y demandas de tales sistemas. Y si nos adelantamos en el tiempo, cuando el sistema económico comienza a descubrirse o comienza a fundamentarse, que es en el cual, el escenario en el cual debe regir la mayoría de relaciones sociales, comienza entonces a fundamentarse o desarrollarse que el sistema económico sería uno de los principales mecanismos de control con el cual la educación tiene que jugar un papel fundamental e importante, y es formar para responder a las necesidades de ese sistema económico, hoy en día llamado de otra forma sistema productivo. Por eso la educación se ha vuelto un escenario en el cual se forman competencias, y más allá de las discusiones de algunos teóricos de la educación en Colombia e internacionales, las competencias es un término que utiliza la empresa, y esos términos que utiliza la empresa, eficiencia, competitividad, eficacia, han contribuido en efecto a que ese conjunto de exigencias a través de la educación se asimilen y comenzamos a responder, a asimilar y a contemplar que nuestra vida tiene que ser regido por lo económico, dejando de lado otros aspectos como lo psicológico, lo histórico, lo cultural, entre otros. Por eso en la actualidad no es extraño que estemos ante un fenómeno llamado la mercantilización de la vida. Y eso nos lo plantea Erich Fromm en Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Mercantilizar la vida es darle un valor cuantitativo, por no decir en dinero, en plata, de lo que somos. Y por consiguiente, a través de nuestras capacidades de acceder al consumo, entre más artefactos o dispositivos, entre otros, tenga la posibilidad de comprar, adquirir, acceder. Aquí no estoy cuestionando la forma en que usted lo consigue, si es legal o ilegalmente, pero entre más se consuma,
más estableciendo entonces que se está respondiendo a esos parámetros, a esos cánones, a esos principios que rigen nuestro sistema económico y productivo actual. Ahora bien, desde siempre, algunas áreas del conocimiento, entre ellas la filosofía, por no decir que todas aquellas ciencias esencialmente derivadas de la filosofía, claro que la filosofía es la madre de todas las ciencias, por supuesto, pero aquellas directamente que tienen una estrecha relación con lo social, antropología, psicología, historia, sociología, derecho, entre otros, sin dar de reconocer que se ha utilizado el derecho para convalidar las normas con las cuales rigen nuestros sistemas. Hay dos caras de la moneda. La primera, que las ciencias sociales, y si lo miramos a la luz del sistema educativo actual, las ciencias sociales tienen que aportar al desarrollo del pensamiento. Y por supuesto, eso se fundamenta en los planteamientos de Kant, en que es la ilustración, en los planteamientos de Sócrates, en los planteamientos de Aristóteles, y en los planteamientos de una serie de teóricos muy reconocidos que si lo reducimos en nuestro contexto colombiano, Orlando Fassborda, Arturo Escobar, Rodrigo Parra Sandoval, entre otros reconocidos, Gonzalo Cataño, Hernán Vega Cantor, Jorge Eliezer Gaitán, cada uno de ellos de alguna u otra manera, palabras más, palabras menos, han venido diciendo que en efecto en este país lo que se necesita son seres pensantes, seres capaces de afrontar la realidad a partir de la reflexión de sus actos, a partir del estudio de su realidad social, y eso hace implícita y explícitamente que ese sujeto que se atreve a pensar su realidad comienza a asumir una serie de distancias que en la gran mayoría van en contradicción con lo que quieren los sistemas. Por eso cuando revisamos una obra de Michel Foucault, Vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión, un texto bastante interesante que les recomiendo, cómo los sistemas para poder que funcionen necesitan todo un trabajo ideológico, es decir, un trabajo intelectual, un trabajo del cerebro en el cual se asimile como proyecto de vida lo que le conviene a los sistemas. Por eso en la actualidad al sistema le conviene que escuchemos reggaetón, al sistema le conviene que consumamos tarjetas de crédito, al sistema le conviene que nosotros hagamos parte de ese proceso consumista. Consumista en el sentido de necesidades creadas, no necesidades reales. Entonces, por consiguiente, cuando yo tengo un celular modelo 1100 y sale un nuevo celular, entonces el sistema le conviene que cambiemos de celular, que llamamos necesidades creadas. Entonces, donde entra Luis Althusser nos dice, es a través de la escuela, los medios de comunicación y todos aquellos instancias o estamentos que permitan trabajar lo psicológico hasta el punto de convencer de que lo que necesitamos es efectivamente lo que nos propone el sistema. Y en este caso estamos hablando de lo económico. Pero termina siendo contradictorio que se busque por un lado que una persona sea libre de pensar, una persona que asuma una postura frente a la vida, y muchas veces esas posturas van en contra de esos sistemas, de esos órdenes. Y por consiguiente históricamente se ha demostrado en Colombia que quien piense distinto es sinónimo no solamente de juicios, sino también tildado de todo tipo de connotaciones, por lo regular fundamentados en imaginarios, en estereotipos, en ideas, y no en una discusión a la altura de una sociedad posmoderna que nos permita no solamente no comprender las diferencias, sino las razones de nuestras diferencias. Por eso termina siendo un abrupto, una contradicción, una total desfachatez que hablemos de solución de conflictos, que hablemos de mentalidades abiertas,
cuando todos aquellos que piensan distinto y que asumen posturas distintas frente a lo que quiere el sistema siguen siendo rechazados, tildados. Y que al parecer desde la educación, quienes asumimos una postura política distinta al sistema, nos convertimos en un riesgo. Es por eso que estos sistemas lo que buscan, así en sus discursos, tengan escrito, estipulado que necesitamos seres pensantes, capaces de pensar de manera distinta esta realidad. Cuando lo realizamos en términos de intereses del sistema, lo que se necesita es controlarlos, es decir, ubicarlos bajo una misma forma de actuar, bajo una misma forma de proceder, de manera que su vigilancia, cuando se rompe con estos esquemas, con estas normas, inmediatamente se aplique el castigo. Y el castigo puede ser de orden verbal, desde el juicio que hago del otro, hasta la sanción social, que es lo que llamamos la estigmatización y la marginalidad. Entonces no es extraño plantear aquí que somos una sociedad posmoderna con pensamiento del siglo I. Nos quedamos pensando que la sociedad posmoderna solamente es el acceso al uso de tecnología. Ni siquiera usamos el 6% de la tecnología. Solo consumimos dispositivos resultados de la tecnología. Vamos entonces a nuestra primera pausa. Los dejo con una canción de Elker, Sin Ley, Sin Dios, y enseguida regresamos.
este tema, de manera interesante, se nos habla de libertad. En un texto bastante interesante, Erich Fromm, Miedo a la libertad. La libertad, desafortunadamente, la hemos confundido con aquel conjunto de acciones que no tienen en cuenta la perspectiva del otro. Tomemos un ejemplo. Las personas que ante un fin de semana llegan y colocan un, digamos, tango, 2, 3 de la mañana, hemos creído que eso es libertad. Si nos adentramos en el tiempo, desde la Constitución Política del 91, se nos ha dicho que Colombia es un Estado social de derecho. Entonces nos estamos escudando en que todos tenemos derecho a todo. Si lo revisamos desde una perspectiva humanitarista, sí, nosotros tenemos derecho a todo. Pero si revisamos eso desde una perspectiva crítica, antropocéntrica, es decir, ubicando al hombre como centro de la reflexión histórica, nos estaremos dando cuenta que en efecto, si yo hablo de ser un sujeto de derechos, también tengo que ser un sujeto de deberes. Entonces el miedo a la libertad se ha convertido en ese mecanismo de control en el cual todo lo que rompa con los esquemas, con los órdenes, con todo aquello que altere lo que socialmente se ha constituido como una única forma de comportamiento, es susceptible de ser castigado. En términos funcionalistas, entendiendo por el funcionalismo aquella perspectiva teórica que explica y comprende los fenómenos sociales desde el status quo, es decir, desde la defensa del poder, desde esos actores que mandan, que son nacidos para mandar, como nos dice Aristóteles en su obra La Política, y desde aquellos que nacieron para obedecer. Por consiguiente, cuando una persona rompe esos esquemas, asume posturas distintas al sistema, se llama anomia. Y por consiguiente la anomia es susceptible de ser castigada, porque lo que se necesita es que el sistema funcione. Para eso se controla. Y el control viene desde lo más susceptible, desde lo más sugestivo, desde lo más pequeño. Por ejemplo, una forma de control es la expresión o el lenguaje no verbal. Cuando alguien manifiesta o expresa algo que va en contra de ese sistema, no es extraño que la primera referencia de control sea fruncir el ceño, que significa desaprobación. Por eso en la actualidad hay una serie de unas antilógicas. El adolescente para algunas cosas es un niño, para otras es un adulto. Pero hay un asunto que tenemos también que reflexionar, y es que hemos creído que la adultez es una etapa cronológica que se define a cierta edad. Cuando la adultez, desde esta perspectiva, la defino como la condición para asumir con equilibrio entre lo que pienso, siento, digo y hago, las diferentes instancias de la vida. Por eso no es extraño a veces encontrar personas de 60, 70 años que reflexionan como niños de 15. Y hemos olvidado uno de los asuntos más fundamentales, que tiene que ver exactamente con esa capacidad de volver cada vivencia una experiencia. Y esa vivencia, para volver la experiencia, significa que lo volví aprendizaje. Entonces, la libertad confundida en ese orden de términos, en ese orden de ideas, no se puede ser uno mismo. Así el artículo 16 de la Constitución diga que tenemos derecho al libre desarrollo de la
personalidad siempre y cuando se respeten los órdenes. Claro, no podemos negar que en efecto hay ciertas condiciones, ciertos parámetros que no permiten ciertas manifestaciones, por supuesto, esto es de todas las sociedades. Pero a los sistemas no le convienen que haya diferencias, así estemos hablando de manera hermosa, romántica del discurso, que necesitamos aceptar la diferencia, que tenemos que ser una sociedad de convivencia pacífica, cuando el simple hecho de ser sociedad es imposible convivir pacíficamente, en el sentido de que ya la manera en que el otro piense distinto a mí ya generan conflictos. Pero hemos aprendido que el conflicto es un asunto deconstructivo, no una posibilidad para aprender de las diferencias. Por eso algunos teóricos han clasificado a la sociedad entre exitosos y fracasados. Exitosos son aquellos que asumen las consecuencias de sus actos y aprenden de los mismos, mientras que los fracasados, el único argumento que tienen es atacar la parte personal, porque son felices criticando, más no proponiendo. Pero eso es lo que le conviene al sistema. Por eso, como en algún momento un gran filósofo dijo al pueblo: pan y circo. Y es por eso que uno encuentra ciertos discursos en los cuales, cuando alguien comienza a manifestar algunas modificaciones en su forma de pensar, inmediatamente se le trata de rebelde, se le trata de extraño, hasta de izquierdista, como si siguiéramos creyendo que las personas, por proceso evolutivo, eso nos lo demostró Darwin, no fuéramos seres capaces de ir modificando lo que pensamos. Y todavía seguimos creyendo que nos influenciamos. Todos nosotros, los seres humanos, somos resultado de una influencia, todos nosotros. Si no, miremos nuestros traumas. Si yo aprendí en familia que el cariño no era una expresión, como adulto, eso se refleja. Y es una influencia. Pero ¿cómo vamos a ir evolucionando? Por eso al sistema le conviene que nos quedemos solamente pensando en una sola forma de ver la vida. Y en esta actualidad es: consuma, obedezca. Así la Constitución diga que tenemos derecho a la libre expresión. Es que es el tonito, es la forma, es el modo. Yo planteo la siguiente reflexión: seguro que es el tono, es el modo, es la forma. El problema de los mensajes no es el modo, no es la forma, no es el tono. El problema de los mensajes es qué tipo de asunto remueve la conciencia del otro. Por eso hay mensajes que usted lo puede decir de manera cordial, educada, y por eso hay mensajes que usted le dice de manera altanera, grosera, altiva, hieren. En algún momento se ha dicho de forma, quienes hablan le ha dicho de forma, uno interpreta el mensaje de acuerdo a sus traumas. Y hoy lo manifiesta de manera más técnica, más decorosa. El problema de los mensajes, ¿cuáles son los cimientos de la conciencia que remueven? Porque cuando uno manifiesta al otro que estoy en desacuerdo con lo que planteas, inmediatamente se vuelve un detonante para un conflicto deconstructivo y no constructivo. Y de inmediato nuestras reacciones son: me tiene bronca, se cree más que yo. ¿Qué asuntos de la conciencia removió el hecho de qué tipo de influencias familiares marcaron eso? Por consiguiente, cuando alguien en su seno familiar comienza a asumir posturas porque considera que el núcleo familiar, y no solamente el núcleo familiar, es para tener un ejemplo, las instituciones que conforman la sociedad, por supuesto no va a haber instituciones perfectas, no existen, por supuesto, pero eso no implica que yo, como ser pensante, porque el ser humano es un ser sentipensante, y eso lo dijo en algún momento Descartes, Renato Descartes, lo que llaman de manera más coloquial Renato Descartes,
cogito ergo sum, pienso luego existo, significa que soy producto de mis pensamientos. Y en este orden de perspectivas, entonces, el pensamiento es lo que me posibilita considerar, asumir posturas frente a esos sistemas. Y por eso cuando alguien manifiesta asumir distancia, que en lenguaje académico significa que pese a lo que el otro plantea, también tengo una postura que puedo defender desde mis argumentaciones. Y las argumentaciones se hacen desde la experiencia de vida y desde un trabajo académico, educativo. Eso no implica que en efecto nosotros tengamos que proceder a la estigmatización, al rechazo de la marginalidad, porque lo que necesitamos hacer es que cumplan un papel que le convenga al sistema. Y en este momento el que estamos hablando y estamos entrando en esta discusión es el sistema económico, porque es el que nos está diciendo que necesitamos ser consumistas, porque bajo ese consumo es el que estamos determinando nuestro nivel de vida o calidad de vida. Por consiguiente, si tengo un celular de última generación, un televisor LCD, entre otros, entonces mi condición de vida, mi calidad de vida responde a unos estándares de progreso. Pero quienes manifiestan que su filosofía de vida es contraria a ello, por consiguiente no le conviene al sistema que ese tipo de seres que asumen posturas, porque son seres pensantes, de alguna u otra forma hay que eliminarlos. Y eliminarlos en el sentido psicológico de la palabra, es decir, hay que castigarlos, sancionarlos, condenarlos para que comprendan que es necesario que ellos tienen que hacer parte de todo un engranaje para poder que este tipo de sistemas funcione. Vamos entonces a nuestra siguiente pausa. Les dejo de la agrupación Ian, Naciste para Ganador. Guerra tras guerra,
David Stereo, la nueva alternativa de la radio escolar. Acompañado precisamente de un interesante acto cultural, compartamos. Bienvenidos todas las propuestas a este espacio de discusión. Por consiguiente, una de las alternativas, si nosotros realmente tuviéramos la capacidad, creo que sí tenemos la capacidad, más bien la actitud y la disposición de comenzar a modificar nuestra forma de ver el mundo, de seguro en pocos años vamos a lograr que en efecto las diferencias van a ser una posibilidad de aprendizaje. Pero cuando yo veo la diferencia como un rival, como un enemigo, por supuesto vamos a seguir siendo una sociedad que cada vez va a seguir solucionando sus diferencias a través de mecanismos de control. Entonces esos aparatos ideológicos que nos menciona Althusser, entre ellos los medios de comunicación, la educación, pero la educación es el primero que necesita, y si lo revisamos a la luz de la invención del tercer mundo, es a través que Colombia, a través de planes y programas, los cuales están regidos por entidades y organismos financieros internacionales, los que determinan qué es lo que tenemos nosotros que pensar. Y es la educación, la que estas entidades financieras la que determinan qué debe ser nuestra educación. Así escribamos en el papel, así coloquemos frases como esta, el pensamiento crítico, que en algún momento lo tocamos en este programa, sujetos que manejen a través de la investigación, de los instrumentos, de las técnicas, de las estrategias, para poder convalidar, para poder corroborar la validez de los argumentos. Y hablamos muy bonito, pero cuando esto surge inmediatamente el sistema se ve amedrentado y por consiguiente es necesario volver a vigilar para controlar y castigar. Así que estamos en una antilógica, en una total contradicción. Desde el escrito declaramos seres pensantes, pero desde la práctica no nos conviene que hayan seres pensantes. Entonces una alternativa a este tipo de reflexiones es: venga, revisémonos. ¿Quién soy yo para levantar un dedo contra el otro? Y por supuesto estamos hablando de sociedades imperfectas como seres humanos. Imperfectas porque sea cual sea nuestra formación, nuestro nivel de conocimientos, como seres humanos estamos dados al error. Pero si aprovecháramos el error como un aprendizaje, de seguro nuestros errores serían más estratégicos y no serían mecánicos. Lamentablemente, este sistema le conviene que nos lavemos las manos. No, eso no es culpa mía, porque eso nos permite que en efecto esos mecanismos de control, esos aparatos ideológicos que nos dice Luis Althusser, tengan eficacia y eficiencia. ¿Qué tal si nos hacemos la siguiente pregunta a nuestros hijos? ¿Qué tipo de familia queremos construir? ¿Qué tipo de diálogos vamos a construir? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestras diferencias sean una posibilidad de aprendizaje y mejoramiento y no una excusa para el combate? Un combate innecesario, desgastante, que lo único que permite es cada vez más separación. ¿Qué tal si nos preguntamos como familia qué necesitamos conocernos? ¿Cómo compartir nuestros gustos, por más disímiles que sean? ¿Por qué no preguntarle como hijo a papá y como papá a hijo, como hijo a mamá y como mamá a hijo, cuáles van a ser nuestros modos de compartir lo que nos distancia y cómo van a ser nuestros mecanismos para fortalecer lo que nos une? Estamos en el siglo XXI. Y el modelo de familia hoy debe responder a otras particularidades muy distintas al siglo XX, al siglo XIX, al siglo XVIII. La autoridad no es un asunto que se impone, es un asunto que se gana. Y se gana a través de cómo tener en cuenta esa diferencia con el otro. ¿Qué tal como padres si le decimos a nuestros hijos, venga, enséñeme a entenderlo?
Interesantísimo. ¿Qué tal si como hijos dijéramos, papá, enséñeme a entenderlo, mamá, enséñeme a entenderla? Pero seguimos con esa idea un poco anquilosada de que aquí se hace lo que yo diga y punto. Cuando estamos en otros contextos. Vamos a hablar de posmodernidad. Posmodernidad es la capacidad de ver con miradas distintas a las tradicionales el mundo. Ahora no falta de quien juzgue y diga, no, es que lo que está proponiendo este señor es una revolución de la familia. Está desestructurando la familia. ¿Y cuándo la hemos tenido estructurada? ¿Cómo aceptar esas diferencias? Hablemos de la institución educativa, hablemos de la educación. Hablamos muchísimo de la educación. La educación no es transmitir información, es enseñar a generar información, generar conocimiento. Y el conocimiento se genera a partir de las preguntas con las cuales yo voy a explicar, comprender, asimilar cuál es el sentido de mi realidad. Y para eso nos enseña las matemáticas como ciencias exactas, nos permiten un tipo de reflexión y de pensamiento con los cuales nos ayuda a entender numéricamente qué es una realidad como Colombia. Lo mismo de la química, lo mismo de la física, lo mismo de la biología, lo mismo de las ciencias sociales, lo mismo de la artística, la tecnología. Los medios de comunicación están cumpliendo muy bien su papel. Trabajar lo psicológico para generar esas necesidades que necesita para que el sistema funcione. Pero mientras nosotros no entendamos estas lógicas, vamos a seguir creyendo que somos una sociedad feliz, una sociedad que cuenta con grandes instalaciones, pero en sus relaciones sociales, sus relaciones políticas, económicas, lo único que se busca es que el sistema económico funcione, siga funcionando. Por eso en una democracia, que se llame como tal la democracia, y una democracia entendida como el arte de gobernarse a sí mismo, todas las voces son aceptadas. Pero en este país históricamente quienes disientan el disenso, es decir, no aceptar las diferentes perspectivas, es necesario entonces invisibilizarlas, porque no conviene. Y en estos sistemas lo que se busca efectivamente es invisibilizar a todos aquellos que asumen posturas distintas a lo que piensa, a lo que establece la mayoría, la generalidad. Por eso es necesario vigilar, controlar y castigar para poder que este sistema en el cual nos estamos rigiendo siga funcionando. Y yo tengo fe que en algún momento nuestra mentalidad poco a poco se va a ir transformando, porque necesitamos un ser multipensante. ¿Qué significa? Que sea capaz de entender las razones de las diferencias, así no se compartan. Y cuando yo me doy a la capacidad, me doy a la tarea de entender las razones que justifican las diferencias, la tolerancia va a ser una de las grandes fortalezas sociales de nuestra realidad colombiana. La tolerancia no es alcahuetería, es aceptar que el otro es distinto a mí. Pero eso no implica angustias, al contrario, implica que también puedo aprender del otro. Espero entonces, con este programa, estimadas y estimados oyentes, generemos esa discusión, aportar a la reflexión, pero también es necesario comenzar a preparar estas sociedades. No podemos seguir viviendo ajenos a lo que nos exige estas sociedades si realmente queremos ser cada vez una mejor sociedad. Se despide ustedes, Joan Manuel Madrid Hincapié, les habla, campeón de la consola, como siempre, acompañándonos en este programa Al Rojo Vivo. Los dejo entonces con una canción de Mago de Oz, Fiesta Pagana. Les deseo el mejor de los éxitos. Nos encontramos después de vacaciones, es decir, el 6 de julio, dado el receso escolar. Muchos éxitos. Buena noche para todas y todos.
pan para los tuyos y ves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, desnudará como van a silenciar